me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ah, sí. Buenas Perdón, no noches. quería. Ahora sí. Sí, buenas noches. Ay, qué pena, tenía el desactivado el audio. Bueno, buenas noches para todos. Les saludamos desde este su canal Apologética Emaús. Estamos acá en esta noche con dos invitados muy especiales, quienes van a debatir el tema del purgatorio. Estamos en esta semana de debates. Mi nombre es Carlos Mojica, soy presbítero de la Iglesia Católica. Voy a moderar este debate. Un saludo pues muy especial para todos los que se están uniendo a este en vivo. Démosle like y compartir por las diferentes plataformas y redes sociales para que de esa misma manera, pues en este debate, cada expositor que va a defender su doctrina, pues tengamos todos el criterio para aprender y conocer. Adelante, le damos la bienvenida a Rose Angels. Adelante, puede presentarse, nos dice a qué denominación pertenece y cuál es su objetivo en este debate. Adelante, Rose Angels. Buenas noches a todos. Soy Rose, soy de Uruguay. Les saludo a todos. Soy evangélica y voy a defender que el purgatorio no es para nada bíblico. Bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, También en esta noche tenemos nuestro invitado Boris Glenn Soto. Adelante, Boris, puede presentarse, nos dice a qué denominación, iglesia pertenece y cuál es su objetivo en este debate. Adelante, Boris. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes. Al Padre Mojica siempre mandarle un gran saludo hasta allá, hasta Colombia, también a Uruguay. Hasta Uruguay nos vamos con Rosangels. Muchas gracias por aceptar este debate y también aceptar la invitación a visitarnos a un canal católico. Bueno, también saludar a toda la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer, un honor el poder compartir en este debate. Yo voy a sostener, tanto con la Biblia, historia patrística, etcétera, el argumento de que sí existe el purgatorio y que es una doctrina de tiempos inmemoriales, del mismo comienzo del cristianismo. Muchas gracias. Eso, muy bien, muchísimas gracias, Boris y Ross Angels. Vamos a compartir, pues, la estructura del debate. En un primer momento, cada uno va a hacer una pregunta. Hay 1 minuto para formularla, 3 para responderla y 3 para contrarrefutarla. Y en el segundo momento hay 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 10 minutos de contrarrefutación y termina, pues, de esa manera este debate. Les digo a los debatientes que sus audios van a ser desactivados en el momento en que comiencen a decir de pronto palabras ad hominem que atenten contra la integridad y la dignidad del otro debatiente. Pues se les recomienda que se atacan los argumentos. Tener esa ética en este debate, atacando pues los argumentos para que lo tengan presente, el buen trato como hermanos, que es lo que nos manda el Señor, tratarnos bien
y pues se trata es en la búsqueda de la verdad, atacando los argumentos y no a las personas. Un saludo muy especial para todos los que se están uniendo, que Dios les bendiga abundantemente a ustedes, a sus familias, démosle like y compartir. Bueno, inicia pues con la pregunta Rose Angels. Voy a poner acá el cronómetro para que sepamos pues la medida del tiempo y lo que nos hace falta, lo que necesitamos para de esa misma forma todo sea bien ordenado. Aquí ya voy a darle compartir a la parte del cronómetro. Eso, muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Adelante, Rose Angels. Tiene 1 minuto para formular la pregunta. Bueno, muchas gracias. Boris, te quiero hacer una pregunta sobre los pecados veniales. Quiero que me respondas si los pleitos y las contiendas son pecados veniales o pecado mortal. Bueno, muy bien, 20 segundos, reiniciamos el cronómetro. Boris, ¿está listo para la respuesta? Claro que sí. Listo, tiene 3 minutos para responderla. Adelante. Claro, claramente que sí. Hay bastantes conceptos y bastantes formas o puntos de vista que nosotros podemos tomar, ¿no? Depende a la óptica con la cual tú lo veas o depende al actor, se podría decir, de quien tú lo veas. Primeramente hay un agresor y hay un defensor dentro de esos mismos pleitos, ¿no? Siempre se origina sobre una agresión o tal vez sobre una rencilla que tienen algunas personas, ¿no? En este sentido, no se podría determinar el mismo pecado del agresor que del defensor. El defensor simplemente actúa por consecuencia de lo que se le hace el mismo agresor. Entonces, aquel que tiene dolo en este sentido de esta misma contienda es un pecado mortal. Aquel que se defiende o por consecuencia tal vez ha cometido algún acto, no lo ha hecho conscientemente, sino que ha sido una reacción simplemente. A eso se le llama también, te lo voy a graficar en este sentido, ¿no? Un pecado venial. Esa sería mi respuesta. Bueno, muy bien. 1 minuto, 5 segundos para la respuesta. Ahora vamos a reiniciar el cronómetro y adelante Rose tiene 3 minutos para refutar la respuesta. ¿Está lista, Rose Angels? Sí, estoy lista. Adelante. Bueno, Gálatas 5:20 dice que los 5:19 al 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y al final termina diciendo que contra cuáles os amonesto de antemano, como yo os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que si alguien se muere en pleito y contienda, no tendrá un purgatorio que le purgue, sino más bien que la palabra de Dios dice que no entrará al reino de los cielos directamente. Estamos descartando un purgatorio. ¿Listo? Bueno, muy bien, 51 segundos. Gracias por esa refutación a la respuesta de Boris. Adelante, Boris. Ahora usted formula la pregunta. ¿Está listo, Boris? Claro que sí. La pregunta sería, Rosengels, ¿por qué se dice que la apocatástasis es una teoría de Platón? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con la doctrina del purgatorio? Adelante. Listo, muy bien. 15 segundos. Reiniciamos. Tiene Rose Angels, tiene 3 minutos para responderla. ¿Está lista, Rose? Sí, estoy lista. Adelante. Bueno, es muy interesante la pregunta, pero más que el saber la diferencia entre apocatástasis y purgatorio, lo que debemos saber es por qué los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, los más apegados a Cristo, no predicaron jamás
un purgatorio, sino más bien una apocatástasis, como bien dijiste. Creo que el padre de esta es Orígenes, si no me equivoco. Estoy desmemoriada, pero lo que es importante para refutar purgatorio no es en qué consiste tanto, sino en qué por qué los padres, como bien dijiste, predican apocatástasis y no purgatorio. Listo, esa es mi respuesta. Bueno, muy bien, 44 segundos. Reiniciamos. Boris tiene 3 minutos para refutar la respuesta. ¿Está listo, Boris? Boris, ¿está listo para refutar la respuesta? Sí, claramente que sí. Sí, Listo, adelante. iniciamos. Ok, bueno, vamos a leerte un pedacito de la enciclopedia teológica y te dice así: San Gregorio de Niza tomó la doctrina platónica de la apocatástasis a través de Orígenes, de quien la aceptó, dice San Jerónimo, al menos cuando este último era afecto de Orígenes. No obstante, San Jerónimo enseña por todas partes que el castigo de los malos y de los impíos o de los que se han convertido a la fe será eterno. Ok, esta es la diferencia que existe dentro de lo que es la apocatástasis con el mismo purgatorio es totalmente abismal. Primeramente, que el purgatorio se centra en la gracia. Todos los que están en la gracia del mismo Señor Jesucristo, en la misma gracia del mismo Padre que te envía aquí a la misma tierra, se podría decir, para nosotros los creyentes, para estos obradores que te dicen primero a los Corintios capítulo 3 versículo, desde el 7 tú puedes leerlo para adelante, que te habla pues de aquellos obradores que van a pasar por un fuego purificador, obviamente. A esto se le llama purgatorio. En cambio, la teoría de la apocatástasis en su original teoría decía que esta gracia se iba a manifestar en tiempos, en los últimos tiempos, o sea, no iba a ser inmediatamente después de la muerte, sino que iba a ser en los últimos tiempos y no solamente era destinado para los hombres, sino que era destinado también para los demonios. Esa es la diferencia. Adelante, Padre Mojica. 1 minuto 37 segundos de la refutación a la respuesta. ¿Listo? De esa forma, terminamos esta primer parte que es pregunta a pregunta. Saludamos a todas las personas que se están uniendo en esta noche, un saludo pues muy especial. Estamos en esta semana de debate, ¿cierto? Esperamos pues que sea con respeto y que en los comentarios también nos tratemos con respeto y con amor. Bueno, ¿quién de los dos va a iniciar los 15 minutos de exposición? Debatientes. Empiezo yo. Como hemos quedado es Ross. Adelante, Ross. Ajá. Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien, Rose. Entonces, cronómetros en cero. ¿Está lista? Sí, estoy listo. Listo. Entonces, tiene 15 minutos para su exposición. Adelante. Bueno, muchas gracias. El purgatorio. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre el purgatorio? Para que no sean palabras mías, lo que tenemos que hacer es ir a el libro de catecismo, que es el libro de catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y dice, la purificación final o purgatorio. Los que se mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría al cielo. Desde el comienzo ya, esto dice el número 1030 o 1030 del libro de catecismo. Desde el comienzo ya, desde el primer párrafo en el catecismo de la ICAR, vemos una afirmación que es contradictoria a la palabra de Dios. Como bien acabamos de leer, dice literal, los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. Es decir, esto no es más que un atentado a la palabra de Dios. El decir que el morir aceptando la gracia nos hace morir imperfectamente limpios, imperfectamente purificados, es definitivamente un atentado a la palabra y a continuación vamos a ver el por qué. Porque nadie que muera aceptando la gracia de Dios, lo cual en efecto es un regalo inmerecido para el pecador, nadie que muera habiendo aceptado tal regalo de Dios puede estar imperfectamente purificado o imperfectamente justificado.
como bien claro nos los deja saber Romanos 5:21. Dice, para así, como reina la muerte, así también la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el pecado tiene al hombre pecador bajo sentencia de muerte, pero la gracia de Dios reina para justicia. La gracia o favor de Dios reina por el Evangelio en el creyente obediente y tiene por resultado la vida eterna del creyente. Dios, por su gracia, extiende al pecador el plan de salvación, que le perdona al pecador todos sus pecados y le da vida espiritual. El libro del Catecismo, al decir que morimos en gracia, imperfectamente purificados, está yendo en contra del mismo apóstol Pablo. Por lo cual podemos notar que la Iglesia Católica Romana aquí pone en serias dudas el hecho de ser apostólica y se presenta más bien como antiapostólica. Pero también vamos a continuar escudriñando las Escrituras y vamos a leer más aún sobre la perfecta gracia de Dios que nos hace salvos y no necesita de ningún purgatorio final. Dice Efesios 2:5, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. También dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Romanos 6:5 también dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir, Dios nos salva por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Dios, tal cual expresa 1 de Tesalonicenses 2:14, nos llama, y este Evangelio requiere de obediencia. El Evangelio promete salvación a los obedientes, revela no solo lo que Dios ha hecho, sino además lo que el hombre tiene que hacer para aceptar la salvación. El libro del Catecismo, al afirmar que se puede morir aceptando la gracia, pero imperfectamente purificados, atenta contra el poder del Evangelio de Cristo como poder de salvación. La doctrina de Descartes sobre el purgatorio intenta hacer nulo que fue allí en la cruz del Calvario, donde fueron justificados todos nuestros pecados, sea pequeño, sea grande. Así, tal cual expresa 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora notemos que aceptar la gracia por medio de la fe es ser obediente a Cristo, es estar cimentado en Él, tal cual lo dice 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En este texto bíblico, el para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios, el verbo sepáis no es de ginosco, sino de oida, que significa saber absoluta e intelectualmente que la vida eterna es poseída solamente por creyentes en la obra expiatoria de Cristo. Y aquí regresamos nuevamente al dilema del catolicismo, que cree que existe una purificación final, como si en la cruz no fueran purificados todos nuestros pecados. Observemos también lo que dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si la sangre de Jesús es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado, es por lo tanto innecesario la necesidad de un purgatorio. En 1 de Juan 1:7 podemos ver que la comunión con Dios depende de andar en la luz. De este modo, tenemos continuamente la purificación de nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Somos libertados en Cristo y nos preparamos para la comunión con Dios por toda la eternidad. En el texto de 1 de Juan 1:7, donde dice, pero si andamos, indica una acción continua, es decir, andar habitualmente en la luz. O sea, esto es una referencia a una vida en santidad. Podemos comparar esto, encontrar un paralelo de esto, con 1 de Pedro 1:14-16 o 2 de Pedro 1:4. Pero prestemos atención a esto. El catolicismo dice que es necesario el purgatorio
porque nada impuro entrará en el reino de los cielos. Y si bien es verdad que nada impuro entrará en el reino de los cielos, y si bien es verdad, refutamos esta torcedura del catolicismo, porque como acabamos de leer, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Biblia nos habla e incentiva a vivir una vida en santidad. Dice también Hebreos 9:14, a modo de vivir una vida en santidad. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces el verbo limpia es del tiempo presente que indica acción continua. Es un proceso continuo bajo la condición de andar continuamente el cristiano en constante luz, en constante santidad. Derribamos así la necesidad de un purgatorio o purificación final para poder entrar al cielo, porque lo que necesitamos para entrar a la vida eterna, una vez aceptada por fe la gracia de nuestro Señor, es vivir en constante luz. Necesitamos sin excusa alguna vivir una vida en santidad. No podemos esperar a morir para vivir en santidad completa. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos dice en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es clarísimo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero hay necesidad de que esta santidad completa sea alcanzada en vida, porque como bien dice Hebreos 9:27, una vez morimos ya es demasiado tarde. Otro de los errores que podemos leer en la doctrina del purgatorio enseñada por la Iglesia Católica es el descontexto bíblico que hace de 1 Corintios 3:15, que dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Este texto bíblico no habla de ningún purgatorio. Es decir, algunos se salvarán y recibirán una gran recompensa, mientras que otros sufrirán daño. Es decir, no recibirán recompensa, sino que se salvarán como quien escapa por el fuego, es decir, por poco. Por lo tanto, el sufrimiento de la pérdida no es un sufrimiento en el purgatorio, sino la pérdida de recompensa. La obra de cada uno se hará manifiesta. Acá Pablo está poniendo énfasis que no nos deja lugar, para no dejarnos lugar a ideas extrañas. La frase dice, será hecha manifiesta la obra de cada persona que edifica encima del fundamento, el cual es Cristo Jesús. De modo que no entra en el contexto nada de la idea de purgar pecados de personas, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, es decir, la obra de cada evangelista y maestro de Biblia será hecha evidente y manifiesta. Nadie va a poder esconder la calidad de dicha obra. ¿Y cuál día es el referido en este contexto? Hace referencia al día final. El fuego se revelará. Vamos a ver qué dice el texto en griego. Una traducción literal del texto griego, la cueva, dice así: de cada uno la obra manifiesta se hará, porque el día la descubrirá, porque el fuego se revelará. El pronombre la, en paréntesis, no aparece en el texto griego, pero se implica porque la cosa descubierta es la obra del evangelista. Es muy apegada a esta traducción literal la versión moderna. La obra de cada cual será puesta en manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelado. Es decir, el día y no revelada, es decir, la obra. El sujeto de la frase es tía, no puede ser obra, porque el pronombre la obra no aparece en el texto griego. El día final, cuando Cristo venga en la segunda vez, por segunda vez, revelará la obra, que es em, que será preciosa como lo es el oro, la plata y las piedras preciosas, y también revelará la obra que no resistirá, que es comparada o es semejante a la hojarasca, el heno, etc. El fuego se asocia con el día final. Lo podemos leer en 2 Tesalonicenses 1, 7, 8, lo podemos leer en Hebreos 12, 29. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Notemos que claramente el fuego figurado va a probar, no a purgar. Aquí no entra nada de la doctrina del purgatorio, porque acá no se está hablando de ningún fuego purificador, sino de un fuego probador
que está probando las obras. La idea es sencilla, la de probar para manifestar. La venida de Cristo hará la separación manifiesta. Lo podemos leer en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Como el fuego purifica lo duradero y consume lo inflamable, la segunda venida de Cristo revelará el carácter genuino de cada persona convertida inicialmente por el Evangelio. Sé que el libro de Catecismo utiliza más textos bíblicos, pero yo me quiero centrar, mi exposición, quiero centrarme en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y me gustaría que Boris me explique cómo es posible que después de morir vamos a un purgatorio cuando Hebreos dice que después de morir vamos al juicio, y que me explique por qué Dios nos llama a vivir una vida en santidad constante, y que sí es cierto que nadie, eh, sin santidad nadie verá al Señor, pero quiero que Boris sea capaz de explicarme que se puede morir sin estar en santidad con Dios, y de todos modos irte a pasar por un purgatorio e irte al cielo. No sé si se me entiende la idea, creo que lo expresé bien en mi exposición. No sé cuántos minutos me quedan, Carlos. 13. Bueno, lo dejo acá. Ya tengo 13 minutos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Ros Angels, por estos 15 minutos de exposición. Mientras se prepara Boris Glenn para sus 15 minutos de exposición, saludamos pues a todas las personas: Maricruz Jaime, Saper 33, a Luis Ramírez Enríquez, Alejandro Mantella, Miguel Cano, Aper 334, Oscar Benzor, Armando García, José 97 que viva Cristo, Robert Bartra, Maricruz Jaime, Eleazar Salinas, Oscar Benzón ya lo saludamos, José Garro Apologética, Armando García. Un saludo muy especial para todos, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a poner los cronómetros en ceros y vamos a darle la palabra a Boris Glenn para sus 15 minutos de exposición. Boris, ¿está preparado? No sé si me puedes dar unos 30 segunditos, por favor, Padre Mojica. Bueno, listo. Bueno, mientras tanto, pues saludos también a Eleazar Salinas, a Juan Maldonado. ¿Desde dónde nos están viendo? Pueden escribir ahí desde qué ciudad del mundo, desde qué país del mundo, de nuestro continente americano, de Oceanía, de Europa o de África. Bueno, muy bien. Esperamos pues que lo escriban ahí para saludarlos desde Colombia, la moderación, desde Uruguay, de la parte debatiente evangélica, Ros Angels, y desde Paraguay, Boris Glenn, de Suramérica, vea, Suramérica para el mundo entero. Saludamos a Juan Maldonado desde Guatemala, Lupe Tapia desde Rialto, California, J.R. Ceballos, República Dominicana, José Garro desde Costa Rica, Eleazar Salinas dice que es de Nuevo León, México, pero radicado en Edinburgh, Texas. Muy bien. Miguel Cano, Dale, California. Aurelio Cardosa de Texas, Estados Unidos. Clara Sánchez desde Chicago. Abraham Navarro desde Santa Cruz de Lorica, Córdoba, Colombia. Ah, sí, Santa Cruz de Lorica. Yo he ido a ese pueblito. Allá fue a celebrar un matrimonio hace unos años. Bueno, muy bien. Boris, ¿está preparado? Jorge Luis Herrera también desde Cuba. Un saludo muy especial. Boris, ¿está listo? Todavía, padre, no sé si me puedes regalar unos segunditos más, por favor. Estoy acomodando aquí. Bueno, listo. A ver, Gustavo Vaquerizo desde Perú, Luis Morocho desde Austin, New York. Bueno, a ver, yo soy de Colombia, de mi pueblo natal, Cobarachía, Boyacá, Colombia. Sacerdote válidamente ordenado para la diócesis de Málaga, Soatán.
Bueno, muy bien. San Ramón Llull de México, José Hornes de Puerto Rico, a ver, Jorge Luis Herrera, Florida. Aquí cerca hay un pueblo que se llama Florida Blanca, ¿será ese? No, mentira, Jorge Luis es de Florida, Estados Unidos, Florida, sí, Florida. Bueno, muy bien. Démosle like y compartir pues a este en vivo sobre el purgatorio. ¿Existe o no el purgatorio? Desde la parte evangélica, Ross Angels, y la parte católica, Boris Glenn. Desde Suramérica para el mundo entero. Boris es de Bolivia, perdón, de Bolivia. Bueno, muy bien. Aide Enríquez de California, Harold Jiménez. Saludos, amigo Carlos Mojica. Bueno, muchísimas gracias. Maricruz Jaimes, Bakersfield, California, Michoacán, México. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Démosle like, compartir en todas las plataformas, compartan en sus grupos de familia, en sus grupos de Facebook. Estamos en esta semana de debates, acá en su canal Apologética Emmaus. Boris, ¿ya está listo? Sí, padre, adelante. Bueno, muy bien, adelante, tienen 15 minutos para exponer. Ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya lo han escuchado de parte de la misma Rosa Angels, yo no voy a ahondar en eso. El Catecismo de la Iglesia Católica te dice claramente, y esto es lo que ustedes también tienen que reconocer con respecto a la doctrina del purgatorio. El purgatorio no es extra Cristo, más bien es con Cristo y en Cristo, porque comienza el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030, creo que es, comienza diciéndote que es para los que mueren en la gracia, o sea, inmediatamente de los que mueren en la gracia, pues para los que todavía están manchaditos un poquito, pasan por este estado que se llama el purgatorio, o sea, es un estado de gracia, es un estado de purificación, es un estado para el mismo John Wesley, que es un, bueno, es un grande de los mismos anglicanos, o bueno, era, ¿no? Uno de los escritores grandes, uno de los eruditos grandes dentro de este mismo movimiento anglicano. Él creía, obviamente, que había un estado intermedio, y este estado intermedio se llamaba purgatorio. Entonces, si ya un anglicano lo creía, y ya lo habían mencionado incluso los padres de la Reforma, aunque inconscientemente lo mencionaban, este mismo estado intermedio, ellos le daban otro nombre, pero era el mismo estado. También le sacaban algunas cositas, pero también le metían otras cositas, o sea, bueno, le adornaban, ¿no? Le adornaban, porque no podían negarse ante esta verdad que es inminente. Por eso es que te dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los que mueren en gracia, o sea, es con Cristo y en Cristo, no puede ser extra Cristo, porque no habría una purificación, porque no habría lo que nosotros llamamos un estado de santificación. Bueno, vamos a irnos a algunos pasajes bíblicos para establecer todo lo que nosotros hemos dicho, que el obrero tiene que pasar y todo aquello también lo vamos a revisar, pero también vamos a hacer una compilación entre lo que es la Biblia y los eruditos más grandes y los doctores también de la iglesia, para que no haya aquí solamente mis palabras, interpretación personal, ni solamente la interpretación personal de la misma Ross Angels. Yo me voy a apoyar verdaderamente de documentos fidedignos para establecer todo esto. Vamos a comenzar con este pasaje que es muy importante. Vamos a leer en Salmos capítulo 66, versículo 12. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a un lugar espacioso. Bueno, esto realmente en la teología se podría decir, este fuego que el mismo obrador tiene que pasar es un fuego purificador. En estos mismos escritos, como es Salmos, como es Isaías, también nosotros vemos un lenguaje implícito en lo que se refiere pues a la profecía. Es un lenguaje profético también que se tenía que cumplir y que se iba a cumplir. Entonces, cuando dice también, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a un lugar espacioso, esto generalmente pues se le atribuye al mismo purgatorio. Este verso ha sido también considerado una prueba inminente
del mismo purgatorio por el mismo Orígenes, no solamente por Orígenes, por el mismo San Ambrosio, quien postula pues que el agua del bautismo y el fuego es el purgatorio. ¿No? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 te dice, porque Dios juzgará toda obra junto con todo secreto, bueno o malo. En Isaías capítulo 4, versículo 4 te dice, cuando el Señor lave las inmundicias, y esto es también lo que se le daba pues este mismo nombre, en la antigüedad no solamente se conocía como purgatorio, sino también como ese lavatorio o ese bautismo en fuego, así se le llamaba, ¿no? Entonces te dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie las manchas de sangre de Jerusalén, de en medio de con los espíritus de juicio y con espíritu de ardor. Esto te dice en Isaías capítulo 1, versículo 25 al 26. Entonces, este espíritu de juicio, como te lo encontrabas también en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 7, tú puedes leer que es para los obradores de Dios, te decía explícitamente, ¿no? Que es un juicio, que es un espíritu de juicio y es un espíritu de ardor, o sea, tiene que pasar por este mismo fuego. ¿Quién? El obrador. San Francisco de Sales, el gran apologista, que nosotros lo tenemos pues en nuestra iglesia católica del siglo, aproximadamente del siglo XVI, comenta que este versículo es precisamente una referencia inmediata a lo que es pues el mismo purgatorio. Y te dice San Francisco de Sales y en sus palabras de este mismo gran doctor, que yo pienso que ni Rosengels, ni Gutiérrez, ni ningún apologista evangélico podría igualar la sabiduría de este mismo doctor. Por eso es un doctor de la iglesia, ¿no? Por eso es un santo de la iglesia, por eso es un apologista de la iglesia, ¿no? Reconocido a nivel mundial. Dice, esta purgación, ahí está, y te comienza diciendo claramente el mismo San Francisco de Sales y te dice, esta purgación hecha con el espíritu de juicio y de quema es entendida del purgatorio por San Agustín. El mismo San Francisco de Sales te está diciendo que San Agustín ya entendía este mismo purgatorio en el libro 20 de la Ciudad de Dios. En su libro 20 de la Ciudad de Dios, del mismo San Agustín, te enseña la doctrina del mismo purgatorio. En el capítulo 25 te estoy dando libro, te estoy dando datos y te estoy dando no solamente a este apologista, no solamente este erudito, no solamente este doctor, sino también te estoy dando patrística, que el mismo San Francisco de Sales lo entendía de esa misma manera y sabía que el mismo San Agustín enseñaba en su libro 20 de la Ciudad de Dios, en el capítulo 25, lo que es el purgatorio. Y de hecho, esta misma interpretación se ve favorecida con las mismas palabras precedentes en las que se hace mención de la misma salvación de los mismos hombres. Y también al final del capítulo, que nosotros podemos revisar, donde se habla pues del mismo reposo de los mismos bienaventurados, por tanto, lo que se dice, el Señor lavará la inmundicia, debe entenderse de la purificación necesaria para esta, ¿qué? Salvación. Y te lo dice San Francisco de Sales y también te lo dice el mismo San Agustín de Hipona, ¿no? Y puesto que se dice que era una purga, se debe hacerse con el mismo espíritu del calor y el espíritu de ardor. No se puede entender bien sino del purgatorio, y aquí te lo dice explícitamente San Francisco de Sales, y también te lo dice San Agustín, los dos unánimamente, desde el siglo IV, el mismo San Agustín, y el siglo XVI del mismo San Francisco de Sales, mantienen la misma doctrina que es el mismo purgatorio, porque te comenzaba diciendo, esta purga, este lavatorio, este espíritu de fuego, como nosotros también lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, y a estos mismos dos grandes de la misma Iglesia Católica te lo decían, no se puede comparar ni Rosengels, ni ningún otro santo, ni siquiera el mismo Martín Lutero, al mismo San Agustín, ni al mismo San Francisco de Sales, no se pueden comparar porque estos eran hombres verdaderamente tocados por Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7 te dice, y dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Luego voló hacia mí unos serafines, dice que tenía en la mano un carbón encendido. Y escuchen muy bien esta parte. Luego voló hacia mí uno de los serafines que tenía en la mano un carbón encendido, que había tomado con tenazas del altar, y tocó mi boca, y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios. Tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. Ahí está lo que entra el pecado venial. En el purgatorio se perdonan algunos pecados veniales. Y esto justamente te está diciendo claramente aquí. Este lenguaje es un lenguaje implícito.
Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando nosotros tenemos que leer la Biblia, y esto tengo que recalcar antes de proseguir, tenemos que ver que hay dos lenguajes. Un lenguaje es implícito y el otro lenguaje es explícito. Esto es lo más básico que tú puedes entender y tú puedes enseñar y aprender también dentro de lo que es un estudio serio de la misma palabra de Dios. El lenguaje implícito se refiere que la doctrina está, la profecía está, la prefiguración está, la hipérbole está. No se entiende totalmente literal. Y hay otro lenguaje que sí se entiende literal, ¿no? Hay un lenguaje implícito y hay un lenguaje explícito. El explícito sería el lado literal, el lado narrativo de la misma escritura, y el lado implícito sería lo que está, la doctrina plasmada. En este sentido, el lenguaje implícito te da también una, ¿cómo te podría decir? Una fuerza, te da una aseveración, te da una fuente fidedigna para que tú puedas sostener la doctrina, en este caso, del mismo purgatorio. Y te está diciendo claramente, ¿no? Y que tenía en la mano un carbón encendido que había tomado con tenaza del altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. Este pasaje es un ejemplo notable de lo que sucede cuando los mismos hombres experimentan pues la misma presencia de Dios directamente. Se produce un reconocimiento inmediato de la propia impiedad, o sea, de lo que nosotros estamos llevando como pecado. Entonces, junto con el correspondiente sentimiento de la misma insuficiencia que nosotros tenemos en ese mismo estado, ¿no? Como Isaías, todos debemos someternos a una misma purga voluntaria y consciente, y todos nosotros nos acercamos al mismo Dios y nos tenemos más cerca que en esta vida presente. Y esto no te lo digo yo, no son mis palabras, esto te lo dice también el mismo santo San Francisco, ¿no? Te lo dice explícitamente. Vamos a leer un poquito más adelante sobre lo que es este pasaje, que también a mí me ha causado mucha, ¿cómo te podría decir? Eh, Mucha intriga, ¿no? En este pasaje, mucho estudio también que hay al respecto, y por consiguiente el mismo San Jerónimo te va a hablar sobre este pasaje. Te estoy hablando nada más y nada menos de Miqueas, capítulo 7, versículo 8 al 9. Te dice, no te regocijes por mí, enemigo mío, cuando caiga. Me levantaré cuando me siente en tinieblas. El Señor será mi luz. Soportaré la indignación del Señor, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz, contemplaré su liberación. También nosotros podemos ver este mismo lenguaje explícito en Levítico capítulo 26, versículo 41 y 43, en el mismo libro de Job capítulo 40, versículo del 4 al 5, en Lamentaciones también lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 39. San Jerónimo, muerto ya en el año 420, considera que este mismo pasaje es una prueba clara del mismo purgatorio. Malaquías, vamos a irnos con este mismo pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo del 2 al 4, te dice, pero ¿quién resistirá el día de su venida? ¿Y quién resistirá cuando Él aparezca? Porque Él es como él es como fuego purificador, ahí está, Él es como fuego purificador, lo que nosotros sostenemos también con la doctrina del mismo purgatorio. Esto se tiene que entender teológicamente, no necesariamente es literal, sino que es algo también teológico, algo también simbólico. Ustedes también pueden revisar también todo lo que te enseña pues la doctrina del purgatorio a través del mismo catecismo de la Iglesia, los mismos padres, los mismos doctores de la Iglesia que han analizado este mismo tema, ¿no? Ya han expuesto y también han disertado este mismo punto, que es un punto doctrinal de nuestra Iglesia Católica, porque dice, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. En este sentido, los hijos de Leví no se tiene que entender explícitamente, sino también puede ser implícitamente, porque recordemos que el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que tenía que venir en el Nuevo Testamento. Entonces aquí le podemos cambiar, y también el significado de Leví como los hijos de la ley, y los refinará como oro y plata hasta que se presenten las ofrendas justas del Señor. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables al Señor, como en los días pasados y como en los años pasados. Esto también lo puedes encontrar en el Ibid 7, en el 300
1558 de San Francisco de Sales y relata también las opiniones patrísticas sobre este mismo pasaje y te dice, este lugar es expuesto de un castigo purificador y esto te dice Orígenes en su homilía 6 sobre el mismo libro del Éxodo. San Ambrosio también en el comentario de Salmo 36, San Agustín en la Ciudad de Dios en el libro 20 en el capítulo 25 y San Jerónimo también. En este lugar dice somos conscientes, y esto también te lo habla el mismo San Jerónimo, conscientes de lo que se entienden como purga, que será el fin del mundo por el mismo fuego general y la conflagración, dice, en la que serán purificados los restos de los pecados de los que serían hallados con vida, pero todavía podemos sacar de esto un buen argumento para nuestro purgatorio. Y esto te lo dice explícitamente el mismo San Francisco de Sales. Y también el mismo San Agustín y también el mismo San Jerónimo. Y pues así nosotros podemos revisar bastantes, incluso el mismo San Irineo, con respecto a este mismo comentario bíblico, a este mismo pasaje bíblico, perdón, a este mismo, con el mismo capítulo 29 del mismo libro 5, te dice claramente, y dice que debido a esta misma iglesia militante debe entonces subir al palacio celestial del esposo, y ya no tendrá tiempo para la purificación. Sus faltas y manchas serán allí y luego purgadas por este fuego que precederá al juicio. Ahí está. Para destruir todas las interpretaciones malas que se le dan a los mismos padres de la iglesia y se les acopla, pues, o se les designa lo que ellos creían, y ellos supuestamente por los protestantes dicen, ellos creían en la apocatástasis, pero aquí te está diciendo claramente, antes del juicio, la apocatástasis, recordemos que es en el día del juicio final, y no solamente es la gracia para los hombres, sino también para los demonios. Aquí ya te refuta totalmente este mismo santo, este mismo San Irineo, que te está diciendo que es este fuego que nosotros vamos a sufrir cuando tengamos unas faltas leves, y dice, sus faltas y sus manchas serán allí y luego purgadas por este fuego que precederá, que será antes del mismo juicio final. Segunda a los Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 42 y 44 al 45, dice, Judas y sus hombres fueron a recoger los cuerpos de los caídos, luego bajó la túnica de cada uno de los muertos. Gracias. Bueno, muy bien. Les recuerdo pues que 3 minutos antes de terminar yo les pongo el cronómetro para que vayan redondeando las ideas y terminen exactamente en el tiempo destinado para cada uno. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a este otro momento que es la refutación. Cada uno tiene 10 minutos para refutar la exposición del otro debatiente. Mientras se prepara Ross Angel, saludamos a todos los que están comentando. Les invitamos pues a que no se distraigan, sino que pues estemos pendientes de este debate y evitemos por favor las groserías, los insultos. Mostremos que somos cristianos. Bueno, Rose Angels está lista para sus 10 minutos de refutación. Sí, estoy lista. Bueno, muy bien. Gracias, Adelante, Carlos. cronómetros en ceros, puede iniciar. Bueno, yo creo que Boris ha intentado salirse de lo que son los tradicionales, por decir de alguna manera, textos bíblicos e intenta respaldar con patrística, digamos, estos argumentos. El problema es que Boris no se ha dado cuenta, quiero saber que, primero que él admitió que se estaba hablando de una apocatástasis en los primeros padres de la iglesia, pero sobre todo no se ha dado cuenta que todos los textos bíblicos que citó, ninguno habla de un purgatorio tal cual lo explica la Iglesia Católica. Y lo podemos demostrar. Eh, si vamos a Salmos, por ejemplo, Salmos 66, 12, vamos a leerlo. Sin su apoyo moral. ¿Qué sucedió con Ross Angels? ¿Detuvimos el tiempo? Estoy acá, no, estoy acá, estoy leyendo, estoy buscando Salmos 66. Ah, ¿Se bueno, me escucha? bueno. Perdón, estoy buscando Salmo 66, dijo Boris 12. Bueno, Salmo 66, 12 dice, dejaste que cabalgaran hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia.
Este texto bíblico que utilizó Boris está totalmente fuera de contexto, si habláramos de un purgatorio. ¿Por qué? Porque si leemos el texto número 13 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Bien, todo creyente debe ser llevado al Calvario para que entienda que todo lo que proviene del Señor es exclusivamente por Cristo como la fuente y la cruz como el medio. El holocausto son simbólicos de la cruz. Y no sé si Boris prestó atención en mi, ¿cómo se dice? En mi exposición, donde claramente sí somos purificados por la cruz del Calvario, pero también leí, no hay manera de que Boris pueda refutar el hecho de que en Hebreos 9:27 dice que una vez que morimos, viene el juicio, no el purgatorio. O sea, es totalmente y es claro y contundente en la Biblia. Hebreos 9:27 despedaza la idea de que podemos morir, como dice el libro de Catecismo, imperfectamente, morir en gracia de modo imperfecto. No podemos ser justificados, morir en gracia justificados siendo imperfectos. Entonces, Salmos 66:12, cuando leemos el 13, entendemos que entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Esto está hablando de que todo creyente debe ser llevado al Calvario, es decir, que todo creyente tiene que aceptar la gracia de Cristo por medio de la fe. Y, esta representación del Calvario de la cruz como el medio, acá los holocaustos está hablando simbólicamente de la cruz, pero refutamos la idea de que en un purgatorio hacemos uso de esa gracia purificadora, porque, como digo, Boris no puede refutar Hebreos 9:27 que dice, una vez muertos, vamos al juicio, no vamos a ningún purgatorio, por más que lo quiera disfrazar de que caemos en gracia de todas maneras. Bueno, eso es referente a Salmos 66:12. Luego, Boris habló de Isaías 1:25-26, dijo Boris. Bien, en Isaías, otra cosa que me llama muchísimo la atención del catolicismo de las personas como Boris, que obviamente es indefendible el purgatorio, es, y es casi absurdo, y perdón la palabra, que existen palabras proféticas que ocurrirán en la segunda venida de Cristo para venir a tratar de refutar, a tratar de proponer un purgatorio que claramente se supone que ya está haciendo y no va a ser en la segunda venida de Cristo. Pero bueno, vamos a leer Isaías 1:25-26. Y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu pecado. Esto tiene que ver con la promesa que se ve en Zacarías 12:10. Y esto tomará lugar en la segunda venida de Cristo. Por eso digo, es absurdo tratar de fundamentar el catolicismo en libros proféticos, en profecías de antes, que se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Si nosotros leemos Zacarías 12:10, tenemos el paralelo con esto, y esto, como vuelvo a recalcar, tomará lugar en la segunda venida de Cristo. Y el purgatorio se supone que ya está ocurriendo, no que va a ocurrir un purgatorio en la segunda venida. Entonces, por contradicción y por no leer bien los textos bíblicos, sino estudiar correctamente con un diccionario como el Vine, el TUGI, bueno, los diccionarios que usamos, por no informarse, Boris está cometiendo un error. Entonces dice, y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor acá está prometiendo traer de nuevo la época cuando la nación renovará su primer amor y será como los días de David y los días tempranos de Salomón. Como he dicho, esto tomará lugar en la segunda venida, cuando Israel en este entonces aceptará a Cristo como Salvador y Señor, y sin embargo no puede acontecer hasta que Jesús sea aceptado. Todo cristiano tenemos conocimientos de esto. Y me parece que Boris acaba de cometer un error grande, porque el purgatorio no se puede justificar con libros como Isaías, Daniel o Apocalipsis, porque no puede haber en un futuro un purgatorio cuando ellos desde hace siglos atrás vienen predicando este supuesto purgatorio e inclusive hacen misas para sacar almas del purgatorio. Se supone que el purgatorio es ahora, pero ahora viene Boris y me quiere hacer pasar gato por liebre, todo muy decoradito, todo muy bien habladito, pero no me quiere explicar, no nos explica que esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo y obviamente ahí queda totalmente descartado el purgatorio. Después Boris también habla de Isaías 6, versículo 5. A ver, vamos a leer Isaías
6:5. Disculpe, Ros, es que Boris salió de la transmisión. Ya le Ay, detuve el tiempo. 6:21, esperemos un bueno, momento mientras Boris ingresa nuevamente a la transmisión. Bueno, muy bien. Ah, ya está Boris. Agregar a la transmisión. Bueno, muy bien. Puede continuar. bueno, bueno, estaban en Isaías 6:5, ¿no? Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Bueno, acá no entiendo por qué Boris todo lo que dice purificar o todo lo que habla de purificar, él se lo quiere adjudicar al purgatorio. Es como que es básicamente un intento de engaño. En el capítulo 5, Isaías había pronunciado 6 ayes sobre Judá, ahora pronuncia uno sobre sí mismo. El rey impecable de este versículo está en contraste con el rey leproso del versículo primero. La palabra inmunda significa justamente condenado a muerte. Tal concepto es el producto del verdadero arrepentimiento. Lo que Isaías vio produjo en él un sentimiento profundo de falta de mérito. Y después sigue hablando. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Isaías requería limpieza y cobertura por su pecado. El carbón encendido sacado al altar del holocausto simboliza el fuego, la ira de Dios y la sangre del Cordero de Dios. Cuando se puso en contacto con sus labios inmundos, quitó su iniquidad y expió su pecado. El altar representaba el Calvario, el cual el hombre pecaminoso debe ser expuesto antes de que él pueda ser limpiado y salvado. En esencia, la verdadera convicción es una profunda preocupación sobrecogedora sobre lo que soy yo, no tanto lo que he hecho o no he hecho. Es más importante lo que el hombre o lo que él ha hecho, y el hombre es un pecador. La genuina limpieza moral tiene que ser llevada a cabo el corazón del pecador para ser salvo, y eso solo se puede lograr por fe en la sangre derramada de Cristo, la cual esto fue un símbolo. Lo podemos ver en paralelo con Romanos 3:24-25, Hebreos 9:22, 1 de Pedro 1:18 al 23, 1 de Juan 1:7-9. Nuevamente hace simbolismo a la cruz del Calvario, a la sangre preciosa, a nuestro Cordero que nos limpió y nos expió y nos justificó la cruz del Calvario, y no hace símbolo aún ningún purgatorio en lo absoluto. Como dije ya, si quiere pasar para creer que nos morimos en gracia, es imposible morir en gracia. Como dije en mis posiciones, es imposible morir en gracia y estar imperfectamente purificado o imperfectamente justificado. Entonces, todos estos textos que citó Boris, que hablan de la cruz del Calvario, simbólicamente, no olvidemos, nuevamente insisto, en Hebreos 9:27, que una vez que morimos, vamos al juicio y ya no hay más nada que hacer. Por eso, como dije en mi exposición, es necesario de que cualquier cristiano viva una vida en santidad, en constante santidad, porque el día que muéramos y no morimos en esa santidad que el Señor nos reclama a través de su palabra, como dice Hebreos 9:27, una vez muertos viene el juicio. Por eso es sumamente necesario que Boris entienda o que me refute Hebreos 9:27, a ver si es que puede. Y que se deje de citar textos bíblicos que simbolizan la cruz del Calvario y no tienen nada que ver con un purgatorio. No todo lo que diga purificar en la Biblia habla de un purgatorio, Boris. Y bueno, ya me quedan segundos, así que ahí ya termino. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Rose Angels, por estos 10 minutos de refutación. Que Dios le pague. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Boris Glenn para que haga sus 10 minutos de refutación a la exposición de Rose Angels. Mientras que se prepara, saludamos a todas las personas que están comentando. Les pedimos pues que tengamos cordura, respeto y amor cristiano.
y también es importante que nos tratemos bien. Boris, ¿está listo para sus 10 minutos de refutación? Como dice José Rodríguez, desde ayer. Ah, bueno, listo. Es cronómetro en cero, adelante, tiene 10 minutos para hacer la refutación. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos visto a Ross Angels, bonita explicación, pero lamentablemente no se ha apoyado en nadie, solamente en su interpretación. Esto, lo que te dice Ross Angels, no te lo va a decir ni los doctores de la iglesia, ni ningún erudito que tú puedes citar. Hemos visto a Ross Angels dar bastantes arañazos, ¿no? A los argumentos que yo he dado. Recordarte algo muy importante, Ross Angels, no son mis palabras, no fueron mis palabras, por eso te cité cada capítulo, cada versículo, y te estaba dando el doctor, el erudito y la patrística que interpreta ese versículo. No lo hace Boris Soto, lo hacen eruditos, y por eso te estoy dando los mismos eruditos contra Ross Angels. El mismo John Wesley, si tú lo vas a investigar, que era también de una iglesia separada del mismo catolicismo, un erudito de aquellos, va a reconocer el mismo estado del mismo purgatorio. ¿Qué le puedes decir a ese erudito, Ross Angels? ¿Será que Ross Angels es más erudita que el erudito John Wesley? No lo creo. ¿Será que Ross Angels es más que San Agustín? No lo creo. ¿Será que Ross Angels tiene más entendimiento de las Sagradas Escrituras que el mismo San Jerónimo? No lo creo. ¿Que el mismo Santo Javier? No lo creo. Bueno, vamos a proseguir. Y te voy a dar, sigue con los doctores, con los eruditos y con la patrística que te interpreta pues estos mismos versículos. No lo dice Boris, lo dicen estos grandes hombres. Según a los Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 42 y del 44 al 45, lo que estaba leyendo y al final. Vamos a ver si los mismos judíos practicaban esto mismo y si tenían ya conocimiento del purgatorio. Otra falacia que dijo la misma Ross Angels. Cuando yo estaba hablando de un lenguaje implícito, estaba diciendo que en el Antiguo Testamento lo veían como velo, como te lo dicen las Sagradas Escrituras, y en el Nuevo Testamento vino el cumplimiento y todo pudo verse tal cual era. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar un lenguaje totalmente explícito de lo que es el mismo purgatorio en cuanto a lo que es la doctrina. No vas a encontrar la palabra purgatorio, aunque algunos sinónimos sí, purga, y algunas conjugaciones de ese mismo verbo, pero no vas a encontrar la palabra purgatorio, pero sí vas a encontrar la doctrina. Por eso es que hay que reconocer en la Biblia dos lenguajes. Cuando se dice que esta doctrina es bíblica, o puede estar dentro del lenguaje implícito o puede estar dentro del lenguaje explícito. Y esto justamente se necesita obviamente y necesariamente de eruditos, de capos, de doctores, de patrística, para que tú puedas entender cada pasaje de la misma Biblia, de aquellos que han estado más cerca a este mismo evangelio. Bueno, según a los Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 42, Judas y sus hombres fueron a recoger los cuerpos de los caídos, luego bajó la túnica de cada uno de ellos, de cada uno de los muertos, encontraron símbolos sagrados de los ídolos de Jamnia. Ok, ¿cuál era su pecado? Aquí dice que ellos mismos adoraban a los ídolos de Jamnia. No, no lo dice. Dice que simplemente portaban esos objetos. Es como si aquí hicieran, por ejemplo, una serpiente de oro y yo me lo meto a mi bolsillo. ¿Será un pecado mortal? No, no le estoy dando la veneración que le daban ellos, sino que simplemente estaba llevando conmigo esos mismos objetos sagrados. Dice, de los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos usar. Ahí está, que la ley prohíbe a los judíos usar. Así que todo se volvió a la oración suplicando. Dice que el pecado que había sido cometido, que los mismos judíos prohibían, no Dios, los judíos prohibían, que esto no era para su uso personal. Entonces dice, suplicando que el pecado que había sido cometido fuera completamente borrado, porque si no hubiera esperado, escuchen muy bien esta parte, que los que habían caído se levantaran de nuevo, habría sido superfluo y tonto orar por los muertos. Pero si esperaba la recompensa espléndida que está reservada para los que se duermen en la piedad, era un pensamiento santo y piadoso. Ok, cuando Judas Macabeos pues ofrece
expiación por estos muertos, oración, expiación, sacrificios en otras versiones. ¿Es para qué? ¿Es un pensamiento, yo les digo, piadoso y santo o es un pensamiento totalmente idólatra y fuera de la Biblia? Aquí te está diciendo que es un pensamiento, que es un acto santo y piadoso. Orar por los muertos y para que se les perdone. ¿A quiénes? A estos muertos su pecado. Lo que nosotros hacemos con el mismo purgatorio. Ya en la antigüedad ya lo hacían como práctica, ya tenían ese conocimiento. Y los judíos pues ofrecen expiación y oración por sus mismos hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado, ¿no?, la ley mosaica, o sea, la ley antigua, la ley de los mismos judíos. Tal práctica presupone el mismo purgatorio, ya que los que están en el mismo cielo no necesitan ayuda y los que están en el infierno están todavía más allá. Entonces, no se puede ver esta misma interpretación errónea de los mismos no católicos en este mismo versículo, o tratar de poner excusas a este versículo que está totalmente explícito, ni siquiera esté implícito. Y este mismo lenguaje lo puedes hallar en Mateo capítulo 5, del versículo 22 al 25 al 26, en el capítulo 12, versículo 32, en Lucas capítulo 12, versículo 58 al 59, en Lucas capítulo 16, versículo 9, el 19 al 31 también, y puedes ver bastantes, ¿cómo te podría decir?, interpretaciones de estos mismos versículos. Entonces nosotros hemos visto ya con nuestra, bueno, con estas mismas interpretaciones, no lo decíamos nosotros, lo decía el mismo San Jerónimo, lo decía el mismo, ¿qué te digo?, San Agustín, lo decían los mismos escritores sagrados que nosotros hemos conocido pues bastante. San Francisco de Sales también lo decía, ¿no? Y era un gran expositor sobre este mismo purgatorio, y te decía y te citaba bastantes padres de la misma iglesia. Entonces, yo le pregunto a Rosengels, ¿Rosengels es más que San Francisco de Sales? Yo pienso de que no. ¿Ustedes qué creen? A ver, los que están allí comentando, yo pienso que creen que Rosengels no es más grande que los mismos eruditos. Hay otra cosa que me decía a mí, Boris tiene que corregirse o tiene que comprender, como yo te digo, paso la pelotita a los mismos eruditos, a los mismos, ¿qué te digo?, doctores, a la misma patrística, para que tú les puedas decir, mira, San Agustín, estás equivocado, mira, San Francisco Javier, estás equivocado, mira, ¿qué te digo?, John Wesley, de la misma iglesia anglicana, estás totalmente equivocado. Quisiera que tenga el valor de poder decir que todos aquellos se han equivocado, porque estas no son mis palabras, sino son las mismas palabras de aquellas personas que te estoy mencionando el día de hoy. Entonces, ya hemos visto claramente la doctrina del purgatorio, pero vamos a irnos a un pasaje que es bastante conocido, y este pasaje que también es bastante discutido dentro de la iglesia, y también ha sido discutido dentro de la iglesia, y también es discutido en el mismo día de hoy y causa bastante controversia. Estamos hablando del capítulo 3 de Primera Epístola a los Corintios del mismo San Pablo, y vamos a leerte desde el 7. Dice así: de modo, vamos a ver desde más antes. Ok, vamos a ver desde el 5. Dice, que es de Apolo, de Pedro, ahí está, son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Ok, aquí está hablando de quiénes, de los regadores de Dios, de los que trabajan para Dios. Y te dice, el que planta, o sea, construye, el que planta y el que riega, dice, están en la misma situación, y Dios pagará, dice, a cada uno según su trabajo. Ok, escucha muy bien esta parte. Desde el 9 se pone todavía más interesante y te dice, nosotros trabajamos con Dios. ¿De quiénes está hablando en este mismo versículo, en estos mismos pasajes? ¿De quiénes va a hablar durante todos estos mismos pasajes, durante todos estos versículos? De los que trabajan en Dios. Entonces la Iglesia Católica tiene razón cuando dice, los que mueren en la gracia de Dios, en la amistad y en la gracia de Dios, en la amistad y en la gracia de Dios. Te pregunto, los trabajadores de Dios, los trabajadores, los que trabajan por el reino, ¿tienen la amistad con Dios? ¿Tienen la gracia de Dios? Claramente que sí. Por eso te dicen nosotros, y se incluye el mismo San Pablo, y te dice, trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Escuchen muy bien esta parte. Son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibir ese talento de Dios y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye. No destruye, Rosengels. O sea, este juicio no es para los que
destruyen. Este juicio es para los que construyen. Te va a hablar explícita y implícita también de aquellos que constructores, de los constructores del mismo Dios, de los constructores cristianos. Dice, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento, escuchen muy bien esta parte, sobre este cimiento, o sea, los que tienen por cimiento a Cristo, ¿quiénes son? Los cristianos, ok. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. O sea, son constructores y pueden construir con todos estos Tiempo. elementos. Ok, gracias. Les invito a que miren, por favor, el cronómetro. Se acabó de terminar Boris su refutación. Muchísimas gracias, que Dios le pague. Ahora, pues seguimos al siguiente momento, que es la contrarrefutación, donde cada uno tiene 10 minutos para realizarlo. Acaba de salir Ross Angels de la transmisión, de la sala. Esperamos que regrese para que ella continúe con su contrarrefutación. Un saludo muy especial a todas las personas que están uniendo a este en vivo. Dios les pague. Esperamos que le demos like y compartir, por favor. Démosle like y compartir para que muchas personas pues les llegue este mensaje. Estamos en este debate sobre el purgatorio, en la parte católica, Boris Glenn, desde Bolivia, y Rose Angels de Evangélica desde Uruguay. Esperamos pues que Rose Angels ingrese a la sala para que ella continúe con sus 10 minutos de contrarrefutación. Y saludamos pues a las personas que están ahí comentando, que están ahí con nosotros, y también pues compartámoslo en las diferentes plataformas y redes sociales para que mucha gente se suscriba a este canal Apologética de Emaús y activemos la campanita. Y también le demos like y lo compartamos. Estamos esperando pues que Rose Angels ingrese a la mesa para que continúe con sus 10 minutos de contrarrefutación. Acaba de terminar Boris Glenn sus 10 minutos de refutación. Entramos pues ya a esta última parte, que es la contrarrefutación, donde cada uno de los debatientes tiene 10 minutos para realizarlo. 10 minutos para realizarlo. Muy bien. Los saludamos muy especialmente pues a todos: Angie Miranda, Juan Maldonado, Arturo García, Maricruz Jaimes, Jack Ann, Oscar Benzor, Miguel Cano, Pepe Trueno, José Adorno, Santiago Aldana, Roberto Ruiz, Javier Herrera Garate, Sasek Nazul, Gloria Álamo, Rosmarie Lemón, Juan Maldonado, Oscar Benzor, y en fin a todos los que están ahí comentando en este canal Apologética Emaús. Un saludo muy especial para todos. Estamos esperando pues que Rose Angels ingrese a la plataforma para que ella continúe con sus últimos 10 minutos de contrarrefutación. ¿Qué sucedería con Rose? Para que Boris le escriba por favor al interno y así sepamos qué ha sucedido. Démosle like and share. Bueno, no sabemos mucho inglés, pero ahí tratamos. Like y compartir, para que aparezca pues cuando las personas abren YouTube, pues aparezcan pues de acuerdo a esos likes este debate, y así pues llegue el mensaje a muchas personas. Vamos a ver qué pasó con Rose Angels. Quién sabe, se iría la luz. Se iría la luz. Bueno, padre, permítame saludar también a Ubaldo Rodríguez, a los chicos de Huella Católica, a Gabriel Álvarez, a lo que es Anne, Marian. También está María Magdalena, que es una... Muy bien, ahí está Rose. Muy interesante. Okay. Hola, disculpa. No, siga Boris saludando.
Claro, un poquito más. A ver, a Marian decía a Pitbull, que es conocido ya en las redes sociales, y a todos los apologistas, más Rupert Calvo, el mismo Humberto, el mismo Ubaldo Rodríguez, el mismo Carlitos Salazar, que tuvo pues su último video que estuvo fenomenal. Pero bueno, adelante. Al final voy a estar con los saludos. Listo, Adelante, muy padre. bien. Listo, gracias. Rose Angels, entonces, ¿está lista para sus 10 minutos de contrarrefutación? Sí, pido mil disculpas que se me fue la batería y bueno, se me fue el stream. Y ya estoy lista. Bueno, listo, muy bien. Adelante, tienes 10 minutos. Bueno, como podemos ver, Boris lo que intenta hacer es asociar es agarrarse de algo que se le llama en falacias lógicas, falacia de autoridad. Él dice que porque los padres de la iglesia lo dijeron, entonces es totalmente irrefutable. Vamos a dar un ejemplo de que ellos mismos rechazan a los padres de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín decía que María estaba dentro del reino del pecado original. Yo sé que esto no tiene que ver con el tema, pero sí es una manera de demostrar que no todo lo que los padres de la iglesia decían, los católicos romanos lo toman como tal. Entonces, eso para aclarar, eso, Boris intenta aprender de una falacia de autoridad que ni siquiera ellos cumplen, porque ellos no toman a todos los padres de la iglesia. Si no, Boris hoy mismo tendría que reconocer que María no era inmaculada de todo pecado, como bien decían los padres de la iglesia en los primeros siglos. Después, Orígenes es el padre de la apocatástasis, no es el padre del purgatorio, eso todo cristiano lo sabe, es algo básico. No voy a ahondar en eso, creo que cualquier persona que tenga 2 centímetros o 2 pulgadas de conocimiento sobre esto lo comprende. Ahora bien, el libro de Segunda de Macabeos. El libro de Segunda de Macabeos comienza diciendo, y me gustaría que todo católico corrobore, ustedes van a la página, sobre todo si tienen Biblia de Jerusalén en español de estudio, ustedes van a ver que tiene en la primera página un reconocimiento del mismo autor de los Macabeos que dice que él mismo reconoce que ese libro no es inspirado. O sea, el mismo autor del libro reconoce que no es inspiración. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a refutar entonces al escritor de los Macabeos, como tanto le gusta a Boris, con Jerónimo. ¿Quién era el gran teólogo del siglo IV? Jerónimo. Entonces, ¿qué decía Jerónimo? Que evite todos los escritos apócrifos y dice, incluida leerlos no por la verdad de las doctrinas que contiene, sino por respeto a los milagros contenidos en ellos, que entienda que no están escritos por aquellos a quienes se le atribuye que muchos elementos defectuosos se han infiltrado en ellos y se requiere una habilidad infinita para encontrar oro en medio de la inmundicia. Esto lo podemos leer en la epístola 107, 12, Padres Nicenos y Post-Nicenos, segunda serie, volumen 6, página 194. Entonces, el mismo San Jerónimo del siglo IV, el gran teólogo del siglo IV, querido Boris, te está invitando a que dejes de hacer, te está invitando a que dejes de lado los apócrifos que ellos mismos reconocen no ser apócrifos, ser no inspirados, y el mismo Jerónimo te está diciendo, te está refutando tu preciosa falacia de autoridad que estás intentando crear. Bien, eso para que lo tengas muy en cuenta. Ahora vamos a ver todas las cosas que dije y que Boris no me ha podido refutar, porque está bien, todo muy lindo, pero hablamos de los padres de la iglesia, podemos estar hasta el año que viene, y si vas a aceptar todo lo que los padres de la iglesia dicen, vas a tener que aceptar que María no era inmaculada desde la concepción, como decía San Agustín, por ejemplo, o otros padres de la iglesia, que te los puedo citar en otro debate con gusto, sin ningún problema. Yo te expliqué te expliqué que te di la definición de tu libro de catecismo y lo confronté con la Biblia. Yo no me creé, yo no inventé Romanos 5:21. Yo te leí, para así como reinaba la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia por vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, si hay gracia, tiene que reinar la justicia y uno no puede morir imperfectamente justificado. Por eso yo también te leía Efesios 2:5, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Es decir, que si has muerto en gracia, has muerto perfectamente justificado y sos salvo por medio de la gracia de Jesucristo. También te leí Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Es decir, una vez que aceptamos la gracia en nuestras vidas, Cristo nos purifica de absolutamente todo pecado. Y ahora me preguntarás cómo, te lo leí, Boris, te dije primero Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, el mismo versículo te está invitando a vivir una vida totalmente y completamente en santidad. Que nada impuro entrará al reino de los cielos, te lo dije. Obviamente nada impuro entrará al reino de los cielos, pero así como aquel que nos llamó a ser santos, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Te lo leí, te lo dije bien, te lo vuelvo a leer. Nada impuro entrará al reino de los cielos, pero es necesario que vivamos una vida en santidad, y esto se hace acá en vida. No podemos esperar para morir, no podemos esperar a morir para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Hebreos 97, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor, pero hay necesidad de que esta santidad completa sea alcanzada en vida, porque como bien dice Hebreos 97, una vez morimos ya es total y completamente tarde. Yo no inventé Hebreos 9:27, yo no inventé Efesios, yo no escribí la carta de las cartas paulinas. Hebreos 9:27, te lo vuelvo a repetir, no me lo has refutado, es clarísimo. Una vez morimos ya es tarde. Una vez que morimos viene el juicio. Por eso la palabra de Dios nos invita a vivir una vida en santidad, como dice, como te lo leí en 1 Juan 1:7. No sé qué es lo que querés inventar, Boris. Está bien. Como te dije, los padres de la iglesia, hay cosas que ustedes no aceptan de los padres de la iglesia. Entonces estás haciendo o con doble moral o estás queriendo llevar el debate a una falacia de autoridad. O sea, si no tendrías que aceptar absolutamente, como te dije, todo lo que los padres de la iglesia profesaban. Habían diferentes posiciones sobre, tres diferentes posiciones, como te dije, sobre la Inmaculada Concepción de María. Si vos fuera por eso, entonces tendrías que aceptar que María no era, tendrías que ir contra tus otros temas o tu otra teología. Tendrías que ir contra, como te dije ya, tendrías que ir contra la Inmaculada Concepción de María. A mí me gustaría, Boris, que fueras preciso y fueras contundente y fueras a la Biblia, a la palabra de Dios. Si vos decís que yo escribí Efesios 2:5, Romanos 5:21, Colosenses 2:13, Romanos 6:5, 1 Corintios 6:11, 1 Juan 5:13, 1 Juan 1:7, estarías mintiendo, yo no los escribí. Y si mi exégesis de estos textos bíblicos es incorrecta o la consideras incorrecta, entonces demostrame con tu exégesis bíblica que yo estoy en lo incorrecto. También te hice un estudio al griego, yo no escribí el griego ni inventé las reglas del griego. Yo cuando te leí, porque el día la declarará, pues el fuego será revelado, es decir, la obra de cada evangelista y maestro de Biblia será hecha evidente y manifiesta, nada va a poder esconder la calidad de dicha obra. Te estoy presentando que en Corintios 3:15 el fuego no es purgador ni purificador, sino que es probador, es un fuego que prueba las obras de los creyentes. Si estas obras son buenas, pasarán por la prueba y son comparados al oro, a los materiales preciosos. Si estas pruebas si no pasan la prueba del fuego, entonces serán quemadas como la hojarasca o como esos elementos que se incendian, obviamente. Y como te dije, yo no me inventé las reglas de griego, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, es decir, la obra de cada evangelista, maestro biblista será hecha evidente y manifiesta, nadie va a poder esconder la calidad de dicha obra. ¿Y cuál día es el referido en este contexto? También te dije que hacía referencia al día final
que donde será el fuego se revelará. Te di una traducción literal del texto griego, te hablé del pronombre, la en paréntesis no aparece en el texto griego, te dije en conclusión que la obra de cada cual será puesta de manifiesto porque el día la declarará, pues por el fuego que será revelado, es decir, el día y no revelada, es decir, la obra. El sujeto de la frase es día, no puede ser obra porque el pronombre la obra no aparece en el griego. Cuando ya vemos este análisis desde el griego, dejamos descartado un purgatorio. El día final, cuando Cristo venga en la segunda venida, esa vez será la vez que será revelada, será la obra revelada, será Muy bien, aprobada. tiempo. Bien. Listo, muy bien. Les invito para que miren siempre los tiempos para que sí puedan redondear pues las ideas y terminar. Bueno, muchísimas gracias, Los Angels, por esa contrarrefutación. Ahora le damos la palabra a Boris Gren para que haga los 10 minutos de contrarrefutación. Boris, ¿está preparado? Totalmente. Bueno, muy bien. Cronómetros en cero. Puede iniciar. Ok, muchas gracias. Hablando sobre la patrística, dice, el mismo Tertuliano te va a decir, en resumen, en la medida en la que entendemos que la prisión señalada por el mismo Evangelio es el Hades, y como también interpretamos, dice, que el último cuarto significa la ofensa más pequeña. Me gustaría que apaguen sus micrófonos, por favor. Dice, otra vez, en resumen, en la medida en que entendemos que la prisión señalada por el mismo Evangelio es el Hades, y como también interpretamos que el último cuarto significa la ofensa más pequeña que debe ser recompensada, allí antes de la resurrección, otra vez, allí antes de la resurrección, o sea, antes del juicio final, nadie dudará creer que el alma sufre en el Hades alguna disciplina compensatoria, sin perjuicio, dice, del proceso completo de la resurrección, cuando la recompensa será administrada además por la misma carne. Esto te lo dice Tertuliano en el Tratado sobre el Alma, en el capítulo 58, en el volumen número 3. Te voy a hablar también de San Clemente de Alejandría. Dice, pero decimos que el fuego no santifica la carne, sino las almas pecadoras. No es el fuego vulgar que todo lo devora. Ahí está, Ross Angels, para que tú puedas reconocer entre el fuego de la gehenna, que es otra cosa, que significa llano, si no sabes, te dice, no es el fuego vulgar que todo lo devora, sino el de la sabiduría que impregna el alma, que pasa por el fuego. Esto te lo daba a conocer sobre lo que interpreta sobre el mismo purgatorio, el mismo San Clemente de Alejandría. Una cosa es estar, dice, en pie por el perdón, otra cosa es alcanzar la gloria, una cosa es no salir de allí cuando se le echa en la cárcel hasta que se haya pagado el último céntimo, otra cosa a la vez para recibir el salario de la misma fe y el coraje. Una cosa es torturado por la larga paciencia por los mismos pecados, ser limpiado y purificado por el mismo fuego durante mucho tiempo, otro haber limpiado por los mismos pecados mediante el sufrimiento. Una cosa es, en definitiva, estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio, otro para ser coronado de inmediato por el Señor. Esto te lo dice el mismo San Cipriano en su epístola 51, 55 a Antoniano. Y te puedo presentar un poquito más. Vamos a hablar sobre San Gregorio de Niza. Te dice, después de su salida del mismo cuerpo, adquiere conocimiento la diferencia entre la virtud y el mismo vicio, y descubre que no es capaz de participar de la misma divinidad hasta que haya sido purgado, ahí está, hasta que haya sido purgado de la misma corrupción de su alma por el fuego purificador. Te lo dice San Gregorio de Niza en su sermón de los muertos. Y presentándote la misma patrística, la misma falacia que tú hacías, te voy a presentar algo que es muy importante. Tú hablabas sobre San Agustín. Me voy a dar el lujo de hasta refutar el mismo argumento que diste sobre María. Dice el mismo San Agustín, antes de que ella naciera, esto con respecto a la misma María Inmaculada que tú misma quisiste refutar, pero no pudiste porque aquí te lo va a decir el mismo San Agustín. Te dice, antes de que ella naciera, la conoce como madre en su predestinación. Antes que él, como Dios diese el ser aquella de la que él no había de recibir como hombre, ya la conoce como madre. Él la eligió a la madre que ha creado. Él creó a la madre que había elegido. Esto te lo dice en su sermón 69, en su capítulo 3. Y también te dice, virgen al concebir,
virgen al dar a luz, virgen con el niño, virgen y madre, virgen para siempre. Y esto te lo dice en el sermón capítulo 186, versículo número 1. El mismo San Agustín que tú decías que hablaba en contra de la Virgen María y decía que María estaba en el reino de pecado o era pecadora. Totalmente falso. Te decía desde su predestinación, esta misma virgen era elegida y no tenía pecado porque era virgen y madre a la misma vez, era virgen al concebir, virgen al dar a luz, virgen con el mismo niño, virgen y madre, virgen para siempre. Y esto te lo dice el mismo San Agustín. Y no simplemente este término virgen se le aplicaba pues a la misma, al mismo físico, a la misma anatomía de la misma Virgen María por San Agustín. Recordemos que este mismo sermón también era un sermón teológico. Y entonces, ¿qué te decía? Sobre su misma integridad, en su misma castidad espiritual. Entonces, recordemos que la virginidad no tiene mancha, tanto en espíritu como en cuerpo. Ahí está tu gran refutada. En cuanto a al mismo libro inspirado sobre el mismo Macabeos, la inspiración del libro que tú misma pones en duda, la cual yo he presentado como evidencia, que los mismos judíos presentaban sacrificios expiatorios para sus mismos muertos, y dice la misma Biblia que esto era un pensamiento santo y piadoso, como también lo hacemos nosotros los católicos. Te voy a recordar algo muy importante. Tú citaste una carta muy personal a su misma familia, que lo hacía el mismo San Jerónimo, pero el mismo San Jerónimo, para refutar todos esos intentos de los mismos que no son católicos, al final, decide hacer su obra magna y seguir las doctrinas, o mejor dicho, el mandato, respetar la jerarquía del Papa y seguir con esta su obra y determinar que estos mismos 73 libros, incluido el mismo libro de Macabeos, eran palabra de Dios, y así lo ha creído siempre hasta su muerte. Pacatazo, dentro de la Biblia, de su obra magna del mismo San Jerónimo, recordemos que el libro de Macabeos entra dentro de los libros inspirados por el mismo Dios, para que tú sepas un poquito más de Biblia y también de argumentos. Ya hemos refutado hasta por donde se ha querido salir la misma Rosengels. Vamos a irnos un poquito a lo que yo les decía. Voy a apoyar un poquito más lo que les decía desde el principio. Rosengels no se ha apoyado absolutamente en ningún erudito, no se ha apoyado en ningún teólogo, no se ha apoyado absolutamente en nadie para defender su postura. Yo me he apoyado en diversos y en diferentes padres de la iglesia, en diferentes doctores de la iglesia, en diferentes expertos de lo que ellos mismos hablan. Te voy a presentar más Biblia todavía con respecto al mismo purgatorio. Y esto no solamente te lo digo, te lo dice San Jerónimo, te lo dice San Agustín, te lo dice Santo Tomás, te lo dicen absolutamente todos los mismos santos de la Iglesia Católica con respecto al purgatorio, y para defender también esta doctrina que ya lo tenemos desde el siglo número 1, ¿no? Como doctrina, como tradición. En el libro de Números, capítulo 31, versículo 23, te dice: todo lo que permanece en el fuego lo harás pasar por el fuego y quedará limpio. Sin embargo, será purificado, ahí está el purgatorio, con el agua de separación. Y todo lo que no permanece en el fuego lo harás pasar por el agua. Pacatazo. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 33 al 38, te dice: ¿oyó alguna vez la gente la voz de Dios hablando en medio del fuego como lo has oído y vives? Dice. El 34 te dice: ¿o ha intentado Dios ir a tomar para él una nación de en medio? Gracias por mostrar ahí el cronómetro. Para tomar una nación de en medio de otra nación, con tentaciones, con señales y prodigios, con la guerra, con la mano poderosa, con el brazo extendido y con grandes terrores, conforme a todo lo que el Señor, tu Dios, hizo por ti, Egipto, delante de tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios, no hay nadie más a su lado. Desde los cielos te hizo oír su voz para instruirte, y en la tierra te mostró su gran fuego, y oyes sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su gran poder delante de él. Esto para los mismos padres de la iglesia, para los mismos eruditos de la iglesia y para los mismos santos de la iglesia, es una prueba contundente sobre el purgatorio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 te dice: considera también en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así te castiga Jehová tu Dios. Esto también lo puedes ver en el versículo 11, capítulo 11, versículo 2. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10 te dice: pero él sabe el camino que tomó, cuando me haya probado, saldré como el oro. Ahí está. ¿Cómo sale pues el oro? A través de este fuego que te dice en Primera de Corintios, y también que te dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que este obrero pasa por este mismo fuego. Salmos capítulo 51, versículo 2 al 7 te dice: lávame pues,
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame, ahí está el purgatorio, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Salmos capítulo 66, versículo 10 al 12 te dice, porque tú, oh Dios, nos probaste como se refina la plata. ¿Cómo pues se refina la plata? A través del fuego. Nos metiste en la red, pusiste aflicción sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar rico. También lo puedes ver en el capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección. Voy a continuar, tengo 40 segundos. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol es para la plata, ahí está, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones, ahí está. Tú construirás con oro, con plata, con paja, con oro, te acuerdas, con piedras preciosas, lo que te decía en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 7, te dice exactamente esto, pero el Señor prueba vuestros corazones, el obrero tendrá que pasar por el fuego, tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por este mismo fuego. Voy a leerte un hito más para que te vayas con esta yapita. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 30, el azul de una herida limpia el mal, así azota las entrañas del vientre. Eclesiastés 12, 14, porque Dios Tiempo. traerá juicio. Gracias. Bueno, les doy la recomendación de que siempre miremos pues el cronómetro para ir redondeando las ideas, sino que pues así entrecortadas. Bueno, de esta forma pues damos ya finalización a este debate, ya está puesta sobre las mesas las cartas, ya Ahora, pues van las personas pues, que han observado este debate pues tomando pues la decisión a favor de la verdad. no Bueno, teníamos, perdón, ¿no teníamos 5 minutos de conclusión? pues si quieren añadirlo, así no se pensó al principio, pero si quieren, sería Yo pues, tenía entendido que sí. ¿qué dice Boris? Más tiempo para mí, claramente que sí, sí. Bueno, Adelante. entonces, bueno, listo. Entonces Bueno, ya 5 minutos de conclusión para Ross Angels y 5 minutos de conclusión para Boris y de esa forma pues damos por finalizado este debate. Adelante, Ross, tiene 5 minutos. bueno, muchas gracias. Boris, de todos los textos bíblicos que citaste, te olvidaste de demostrar que todos esos textos bíblicos serán ocurridos después de la muerte, porque el libro de Catecismo dice que los que mueren, es decir, que de todos esos textos bíblicos que citaste, ninguno dijiste, demostraste que hablaban después de morir. Por eso no pudiste refutar Hebreos 9:27, que después de la muerte viene el juicio. Así que no importa cuántos textos bíblicos cites que hablen de fuego purificador o de todo lo que quieras, si no hablan después de la muerte, estás contradiciendo tu propio catecismo que dice que los que mueren en la gracia, o sea, los que mueren, no estás demostrando ningún purgatorio ahí. Luego vamos a hablar un poco sobre imprimatur. Ahí sabes lo que es imprimatur. Imprimatur es una expresión latina que dice que es una licencia concedida por la autoridad eclesiástica de tu iglesia para imprimir un libro. Y en el libro de Jerusalén dice, en la Biblia de Nueva Jerusalén, en sus notas dice sobre Corintios 3:15, que ese texto bíblico no se refiere a un purgatorio. Es decir, vos mismo estás yendo contra la misma Biblia de Jerusalén. Luego apocatástasis. Apocatástasis viene del griego. Es una cosa, significa, es un concepto especialmente utilizado por Orígenes. Por eso te dije que Orígenes es el padre de la apocatástasis. Y según él significa que en el fin de los tiempos, todos los pecadores y no pecadores volverán a ser unos con Dios. Es decir, que todos los padres de la iglesia que citaste hablando de apocatástasis es totalmente inútil porque para Orígenes, que es el padre de la apocatástasis, habla de un fin de todos los tiempos. Y el purgatorio no va a ocurrir en el fin de todos los tiempos, sino que Muy bien, ¿qué pasó con Ross? Se estoy acá, frizó. ¿no me escuchan? Ah, se me Listo, frizó. ya, continúe. Ah, perdón.
Bueno, luego Macabeo no oró por los muertos, por un supuesto su purgatorio, sino por creer en la resurrección. Los judíos nunca creyeron en el purgatorio. Además, en la misma continuación del versículo hay un relato de que si hubiera pensado que los muertos nunca resucitarían, habría sido en vano y superfluo orar por ellos. O sea, el mismo versículo te está refutando. En otras palabras, la oración por los muertos a juicio de aquellos macabeos, solo tenía sentido si había resurrección, porque sin ella sería inútil, vana, superflua. Esto es diametralmente opuesto a la creencia en el purgatorio, donde la herencia celestial, vida eterna, es independiente de la existencia o no de una resurrección, como ya lo serían las almas o los espíritus en el cielo, el infierno o el purgatorio, y en forma incorpórea. Entonces, incluso si no hubiera resurrección, no sería en vano orar por ellos, porque ya estarían vivos en algún lugar en forma incorpórea. Como tal, estos versos de los macabeos son un golpe mortal a la tesis del purgatorio católico en sí. Demuestra que Bueno, hemos detenido el tiempo. ¿Qué pasará con Ross Angels? se me escucha. Ahora sí, adelante. Bueno, estaba hablando de los macabeos, que los macabeos, se me escucha bien, ¿no? No tiene lugar un purgatorio, sino que los judíos nunca creyeron en el purgatorio. Además, en la continuación del versículo hay un relato que si hubieran pensado que los muertos nunca resucitarían, habría sido vano y superfluo orar por ellos. En otras palabras, la oración por los muertos a juicio de aquellos macabeos solo tenía sentido si había resurrección. Como tal, estos versos de los macabeos solo son un golpe mortal a la tesis del purgatorio católico en sí. Citar el libro de Segunda de Macabeos, la verdad, es totalmente una refutación por completo al purgatorio. Y luego, bueno, Boris, me encantaría que en algún momento pudieras refutar 1 Juan 1:7 y Hebreos 9:27, que obviamente no has dado con esto que te he preguntado. Sí es necesario vivir en santidad, pero esa santidad hay que vivirla en vida para poder obtener la vida eterna, y te lo leí. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y después, eh, estaría bueno que sigo insistiendo, no me refutás el hecho de que Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si entonces sin santidad, como te dije, nadie verá al Señor, pero hay necesidad de que esta santidad completa sea alcanzada en vida, porque como bien dice Hebreos 9:27, una vez morimos, ya es tarde. No has podido demostrar que todas las purificaciones que citaste son después de la muerte, y no has podido refutar para nada lo más importante para demostrar un purgatorio final que te da acceso al cielo, que es que después de muertos es que recibimos esa supuesta santidad. No los puedo Tiempo. demostrar para nada. Bien. Bueno, bien, muchísimas gracias, Rosangel, por esos 5 minutos de conclusiones. Ahora le damos la palabra a Boris Glenn para que dé sus 5 minutos de conclusión. ¿Está listo, Boris? Totalmente. Bueno, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿sabías, Rosangels, que a veces las personas olvidan las cosas malas que les sucede? Por ejemplo, las derrotas. Parece que tú olvidaste todas mis refutaciones que te di, pero la gente no es tonta, la lleva en su corazón porque a ellos no les sucedió. Bueno, en Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26, dice, hazte amigo pronto de tu acusador mientras vas con él al tribunal, no sea que tu acusador te entregue al juez y el juez a la guardia y te pongan en la cárcel. De verdad, les digo, no saldrán jamás hasta que hayan pagado el último centavo. También lo puedes ver este mismo versículo en Lucas capítulo 12, versículos 58 al 59. ¿Qué dice San Francisco de Sales? ¿Y qué dicen los mismos grandes teólogos y padres de la misma iglesia? Te voy a citar, San Francisco de Sales, un grande, el apologista de la iglesia católica, Orígenes, San Cipriano, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, sobre este mismo pasaje que te estoy dando a conocer, dicen claramente que el camino que se entiende en él, mientras tú estás en el camino, mientras vas con él a la corte, no es otro que el paso de la vida. Ahí está, tú decías que no se refiere después de la muerte. Vamos a ver si que para ellos se refiere después de la muerte o no, para darte el pacatazo tremendo de tu vida. Dice, no es otro que el paso de la vida. Ok, ya pasó la vida.
El adversario o acusador será nuestra propia conciencia, como lo expone el mismo San Ambrosio y también lo expone el mismo Beda. San Agustín también lo expone de esa misma manera, San Gregorio el Grande y San Bernardo. Por último, dice, el juez es sin duda nuestro Señor Jesús. La prisión, de nuevo, lo es el lugar de castigo en el otro mundo, en el otro eón, después de muerte, de la muerte, en el que como en una gran cárcel hay muchos edificios, uno para los condenados, ahí está, que es por así decirlo para los criminales, el otro para los del purgatorio, que es por así decirlo por deudas, el cuarto es el mismo centavo. El cuarto, cuando te habla, es el mismo centavo y el centavo son pequeños pecados y enfermedades, ya que el cuarto es el dinero más pequeño que se puede deber. ¿Qué se dice aquí? Simplemente las palabras del padre Luis Toro, la expresión que nos ha dejado también como herencia. Pacatazo, Rosengels. Ahora consideremos también un poco la misma evolución. Se va a hacer y también nosotros encontramos en los mismos padres más antiguos, ¿no? Que está en el mismo purgatorio, el mismo Tertuliano te lo dice, el mismo San Cipriano te lo dice, el mismo Orígenes te lo dice, el mismo San Ambrosio te lo dice, el mismo San Jerónimo te lo dice, sobre respecto al mismo capítulo de Lucas, cuando te hablaba sobre, sobre Mateo también en 5:25, y vamos a hablar también de Mateo capítulo 12, versículo 32, dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Son versículos clave que nosotros presentamos para determinar la doctrina del mismo purgatorio, y te dice, si los pecados pueden ser perdonados en la era venidera, la otra vida, nuevamente, en la misma naturaleza de las mismas cosas, esto debe ser necesariamente el purgatorio. Esto te lo dice el mismo San Francisco de Sales. O sea, cuando te habla sobre el alma, en su epístola, el mismo San Agustín también te lo habla, el mismo San Gregorio Magno te lo habla, el mismo Beda te lo habla, el mismo San Bernardo te lo habla, cuando te hablan sobre el alma, cuando te habla el mismo San Agustín en su epístola 4, en el numeral 2, en el mismo Gregorio Magno te habla en su homilía 35 sobre el mismo San Lucas 12, en el comentario sobre San Lucas 12 también, en el comentario sobre San Mateo 5, San Francisco de Sales también te lo habla, en su mismo escrito del 372 al 373, en la ciudad de Dios también te lo habla el mismo San Agustín, en los mismos diálogos que tiene el mismo San Agustín en el capítulo 4, versículo 39, en el comentario sobre San Marcos capítulo 3, en la homilía 66, te lo dicen todos esos, ¿no? Bueno, con todos estos documentos, yo pienso que es inevitable e irrefutable la doctrina del purgatorio. Hemos desechado totalmente las intervenciones de los mismos no católicos, en este caso de los evangélicos representados por la misma Rosengels, y espero que esto les sirva de experiencia, y esto es simplemente un ápice que yo estoy presentando de todos los documentos y pasajes bíblicos que tengo con la defensa del mismo purgatorio. Si alguno por ahí que esté escuchando está más preparado que la misma Rosengels, le invito cordialmente a poder defender su postura en contra del purgatorio, porque esta noche hemos visto el purgatorio como doctrina del mismo Señor Jesucristo a lo largo de la historia, de la patrística, de la teología y también de la palabra de Dios. Muchas gracias. Bien, sus 5 minutos de conclusión y muchísimas gracias, Boris. Y de esta forma damos pues por terminado este debate sobre el purgatorio. Agradecemos a Boris Glenn y a Rosengels por venir a este canal Apologética Emmaus, que es para la evangelización, la apologética, la defensa de la fe. Y también agradecemos a todas las personas que se han conectado, que están hasta este momento ahí firmes. Un saludo pues muy especial para todos, que Dios les bendiga abundantemente. Entonces ahora vamos a dar de 1 minuto ya para despedirse. Adelante, Rose, tiene 1 minuto para despedirse, por favor. Bueno, muchas gracias Carlos Mujica, y muchas gracias Boris. Este debate se vino posponiendo hace mucho tiempo. Y bueno, te agradezco Boris por la paciencia, por esperar, por los atrasos que hemos tenido y todo eso. Agradecer a todos y gracias a mis hermanos evangélicos que siempre están orando por mí. Y nada más que agradecimientos. Me sentí muy cómoda en el canal del sacerdote Mojica. A todos mis hermanos evangélicos los invito a debatir acá. Hay mucho respeto, mucha neutralidad. Y bueno, y que todo esto sea para gloria de nuestro Dios.
quien es el único digno de recibir toda alabanza, gloria, honra y honor. Así que sin más que agregar, muchas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Rose Angels. Adelante, Boris tiene un minuto para despedirse. Claro que sí, muchas gracias, Carlos Mojica, el sacerdote del Dios Altísimo. Gracias a Roséngels por darse cita. Gracias a todos los que han comentado. Un saludo muy grande a todos mis hermanos católicos. Y pues bueno, yo soy Boris Soto, pertenezco al movimiento o al carisma franciscano de la Iglesia Católica. Y les estoy hablando desde América del Sur, La Paz, Bolivia. Y desde aquí, pues es un placer, es un honor saludarlos a todos ustedes. Y este debate ya ha acabado. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, bendiciones a todos, que pasen feliz noche y que Dios les bendiga abundantemente. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña.